Hola chicos, ¿cómo van? Aquí estamos una vez más en nuestro canal de Derecho Penal UCC Santa Marta. El tema del cual vamos a hablar en el día de hoy son las causas de exculpación del derecho penal colombiano. Así es, chicos, pero para poder profundizar acerca de este tema, tenemos que recordar, Analizar los dos conceptos que maneja la rama judicial. Así inicia nuestro recorrido por el maravilloso mundo de nuestro derecho penal. Chicos, para entender las causas de exculpación debemos recordar dos conceptos fundamentales para nuestro análisis. Primero, ¿qué es la culpabilidad en el derecho penal colombiano? Así como también las generalidades acerca de, segundo, ¿qué es la antijuricidad en Colombia? La antijuridicidad es un atributo de un determinado comportamiento que nos indica que la conducta es contraria a las exigencias de un determinado ordenamiento jurídico colombiano. Para que la conducta de un individuo sea de carácter delictiva, además se requiere de que esta conducta se adecue a un tipo penal y sea antijurídica. Y por otra parte, el otro concepto que es importante recordar para entender las causas de exculpación es cómo el derecho penal colombiano concibe el término de culpabilidad. Así es, chicos, que la culpabilidad en el derecho penal colombiano es el juicio de imputación personal, es decir, que supone una reprochabilidad en el hecho. ya calificada la conducta como típica y antijurídica, esta se fundamentará en el desacato del autor frente al derecho. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mediante la cual se menoscaba la confianza en general en vigencia de las normas. Una vez hemos recordado los conceptos de antijuricidad y culpabilidad, podemos iniciar a recorrer y entender a su vez las causas de exculpación en el derecho penal colombiano. Así podemos inferir que las causas de exculpación en el derecho penal colombiano son hechos que absuelven al sujeto en el juicio porque destruyen el dolo y la culpa. Se entiende en el derecho penal colombiano que las causas de exculpación obstruyen el vínculo ético y psicológico Que se requiere para la existencia de un delito, pero las causas de justificación destruyen la antijuridicidad por medio de un hecho típico. Una vez nos vamos aproximando a entender un poco de las causales de exculpación en Colombia, hablemos un poco de sus características. Primero, las causas de exculpación destruyen el vínculo ético y psicológico que se requiere para la existencia de un delito. Segundo, las causas de justificación destruyen la antijuridicidad en el acto típico. Tercero, las causas de inimputabilidad convierten al individuo en un incapaz en el ámbito penal. Cuarto, las causas de exculpación destruyen el dolo y la culpa, es decir, si no hay dolo y culpa, no hay delito. ¿Cuáles son las causales de exculpación en Colombia? Así, poco a poco nos vamos acercando a las conclusiones que este tema nos deja y así empezar a partir de las afirmaciones que esta enseñanza jurídica nos otorga. Partiendo de la afirmación de que la culpabilidad no es el reproche, partiendo del postulado que el reproche viene después del proceso del sujeto que es elaborado por el juez, Partiendo de que el reproche antecede a una valoración del aspecto subjetivo del autor para poder determinar si hubo conocimiento acerca de la ilicitud del hecho, además de la voluntad de cometerlo, ya que el reproche es hacer responsable a un individuo de unas consecuencias jurídico-penales. Partiendo de estas afirmaciones, tenemos que concluir que cuando se hacen estas valoraciones y el juez encuentra en el proceso intelectivo que hubo alteraciones o fallas en lo psicológico, en la ausencia de conocimiento o asimismo en la alteración del proceso de conocer, se concluyen que todos estos hechos se desarrollaron sin culpabilidad y por lo tanto se debe omitir el reproche. Se trata desde luego de aquellos eventos consagrados por la ley en los cuales no se puede emitir contra un agente de exigibilidad. Simplemente la excusa de manera absoluta, teniendo en cuenta la normalidad de las circunstancias subjetivas de la gente. Dicho en otras palabras, es culpable quien tiene la capacidad de comprender las exigencias normativas y conducirse o motivarse por dichos dictados. Por el contrario, no es culpable o responsable penalmente quien se encuentre en la imposibilidad de decidirse de conformidad con las exigencias planteadas por el derecho, lógicamente atendiendo a unas circunstancias personales y sociales de orden concretas en las que se realiza la conducta típica y antijurídica no justificada. Así que vamos a indagar acerca de las causas de exculpación que tiene Colombia según su ley penal. Primera causal de exculpación.
en eventos de caso fortuito y fuerza mayor. El caso fortuito es un fenómeno que obra directamente en el mundo físico, ocasionándole un resultado, aunque sea sirviéndose de la obra inconsciente del hombre. La fuerza mayor es una fuerza externa del individuo que no se produce por la acción del hombre, sino por una energía natural desencaminada mecánicamente o por efecto de terceros que se torna inevitable e irresistible, aunque su resultado se pueda ver. En el Código Penal se entiende estos conceptos como disímiles y lo podemos encontrar como por ejemplo en los naufragios, en los terremotos, estampidas, etc. La segunda causal de exculpación es el que se obre bajo la insuperable coacción ajena. Se entiende por coacción ajena la fuerza material o moral ejercida sobre el cuerpo de otra persona que, revestida de gran fuerza y magnitud, tiende a doblegar la voluntad. Los elementos constitutivos de esta excluyente culpabilidad los encontramos consagrados en el artículo 32 del Código Penal, en el literal 1, 10, 11 y 12. Un ejemplo claro de esta causa de exculpación es quien actúe bajo estado de hipnosis o a quien se le haya suministrado drogas. Tercera causa de exculpación, se obra impulsado por un miedo insuperable. Entendiendo por miedo que es un estado subjetivo de angustia de un presente que genera un mal futuro. El miedo así contemplado no anula la culpabilidad del acto, pues el sujeto tiene la posibilidad de elegir o actuar. Por lo tanto, la obra impulsada por el miedo insuperable que tiene naturaleza e identidad material diversas de los estados de necesidad. Cuarta causal de exculpación, se obre con error invencible sobre la ilicitud de la conducta. Hablar de error no es lo mismo que hablar de ignorancia, ya que el primero denota un discernimiento distorsionado, mientras que el segundo denota una ausencia del conocimiento. El error de prohibición puede ser vencible o invencible. Se le denomina error de prohibición invencible cuando el sujeto actúa sin culpabilidad o con un grado menor que esta. Se le denomina error de prohibición vencible cuando se le puede exigir a la gente que lo supere, teniendo en cuenta los postulados que nos establece la doctrina acerca de la diferenciación del error de tipo, error indirecto, error directo, entre otros.